Vamos a esta tercera emisión de Señal Informativa. Hoy justamente se conmemora el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, este 26 de septiembre. Sin duda alguna, algo que tendría que ser prácticamente ya una política pública, bueno, que lo existe, pero lamentablemente, y ahí vienen los peros también, es que finalmente la persona que lamentablemente falleció no termina decidiendo, sino un familiar o alguna otra persona que puede tener algún tipo de creencia religiosa o algún tipo de creencia ideológica. Pero bueno, de esto y más vamos a platicar esta noche con el doctor Carlos Mata Martínez. Él es el jefe de políticas públicas del Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco, conocido ahora como la CETRAJAL. Doctor Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. El Día Nacional de la Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos sin duda es importante, además, para hacer hincapié en la importancia de la donación de órganos. Sí, es de intención de esto, de tanto celebrar el día como conmemorarlo, como decíamos en una mañana, de festejar que hacemos donaciones y también se realizan trasplantes en el país. ¿Cómo estamos aquí en Jalisco? Creo que somos el de los número uno a nivel nacional y fuéramos los primeros que iniciamos después de la pandemia a iniciar otra vez con las donaciones y los trasplantes de donación cadavérica. Sin embargo, el rezago es importante. Es que la lista de espera es grande y tenemos que entender que no solamente tenemos pacientes de Jalisco, tenemos pacientes de estados hermanos o hasta del norte del país que vienen a trasplantarse aquí a Jalisco. ¿Cuál es? Y es justo parte de lo que mencionaban en un inicio, doctor. ¿Qué se tiene que hacer para que una persona que es donante, ¿no? que en su identificación o él es consciente de que en algún momento acepta donar sus órganos, que las familias no puedan impedir esta donación de órganos? Bueno, la intención de esto también es, nosotros tenemos que convencer actualmente a nuestra familia para que nos autoricen. A nivel nacional no existe otra manera más que solamente que la familia te autorice siendo un familiar directo. No puede llegar porque nos ha tocado que el vecino lleva al familiar o al conocido que cayó, que está inconsciente y quiere autorizar la donación. Claro. No, legalmente solamente un familiar puede autorizar la donación. ¿Cuáles son los pacientes que son candidatos a ser donadores, doctor? Ya no tenemos un criterio de exclusión. Antes podíamos decir que los pacientes con hepatitis C no pudieran ser donantes o los con VIH no pudieran ser donantes. Ahorita solamente estamos hablando de pacientes, ni la edad tampoco, solamente estamos hablando de pacientes que estén o con un cáncer activo o recién diagnosticado o con una infección generalizada, que es lo que le llamamos nosotros una sepsis generalizada, ¿sí? Porque hemos tenido, por ejemplo, en el estado de Jalisco donantes desde 6 meses que donaron sus riñones hasta un paciente de 82 años que fue donante de tejido musculoesquelético, que es hueso, tendones y de sus riñones, y funcionaron bastante bien, ¿sí? Y en España tenemos donantes o tienen donantes de hasta 80, 90 años. ¿Por qué en Jalisco no? Si en otros países hacen eso. Claro. Entendemos también que la persona tiene que tener cierta condición médica, ser declarada bajo ciertas circunstancias para entonces proceder a la donación. Exacto. Para que seas donante de órganos, tienes que tener una muerte encefálica. ¿Qué es esto? Que tu cerebro esté muerto, que no tengas actividad eléctrica o flujo sanguíneo, ya sea depende con lo que corrobores. Pero ¿a qué es esto en español? Pues que tu computadora que maneja tu cuerpo ya esté muerta y que te tenga con un ventilador respirando y mantenido por medicamentos por los médicos. Solamente en ese caso puedes abordar un caso de donación para órganos. Y de tejidos en una parada cardiorrespiratoria, que es cuando ya no tenemos pulso y nuestro corazón dejó de latir. Claro. Ahora, doctor, ¿cuáles son los órganos que tienen mayor demanda en Jalisco? En Jalisco, pues, para empezar, tenemos una lista un poco grande de 6,127 pacientes en total. Y para empezar, el primer órgano que más se necesita son riñones, de los cuales son 5,244 riñones en el estado de Jalisco. Le siguen las córneas, 844 córneas y 36 hígados y 3 de otros órganos. Si tuviéramos una, digamos, mayor conciencia como población, ¿cree usted que esto se podría cubrir? Es decir, ¿sigue habiendo reticencia a la donación? Eso es algo que nos preguntan mucho y culpamos o queremos culpar a la gente. Creo que no es la gente la que no quiere donar. La gente, al contrario, nos busca más en hospitales que no tienen licencia, porque ya ven que esto se tiene que hacer en hospitales que cuenten con licencia para la extracción y el trasplante. Ya la gente dice, si mi paciente cae en muerte encefálica, doctor, quiero que sea donante. Ellos ya nos buscan. Antes hablábamos de que de 10 casos, 2 eran negativas. Ahorita estamos hablando de que 10, solamente una persona te dice que no. Y ya no es tanto la cuestión tampoco religiosa de los testigos de Jehová, de que la sangre, porque les explicamos que no va sangre. Se exsanguinan, por así decir, con soluciones de preservación de sus órganos para que no realicen, no hagan un rechazo en el receptor.
O sea, ¿qué es lo que estás trasplantando? El puro órgano exsanguinado, ¿sí? Y ya entienden los católicos, los testigos de Jehová, los judíos, todos, de que se pueden utilizar esos órganos en otras personas. Finalmente, doctor, este año ha habido un incremento de donaciones, afortunadamente, comparándolo con el año pasado. ¿Cuál es el trabajo que se tiene que hacer de manera cotidiana, de manera permanente, en hospitales, en medios de comunicación, justamente para lo que usted está comentando, que la gente terminemos de entender que más allá de las ideologías que podamos tener, pues terminamos ayudando a otra vida? Sí, exacto. Entender que si, hablando de mi persona, yo caigo en muerte encefálica, mi esposa tenga el entendido que mi voluntad es ser donante, pero antes que nada. La otra, los hospitales, pues detectar el 100% de los casos de que sean muertes encefálicas y pensar que ese paciente puede salvar hasta 7 vidas con esos órganos, y no se habla de tejidos, se pueden salvar más de 50, 100 pacientes, pero hablando de órganos podemos salvar 7 vidas. A veces pensamos como médicos, somos muy envidiosos y decimos, no, es un paciente que me estás ocupando una cama y no es recuperable. No es recuperable él, pero vas a salvar a 7 vidas. Y es lo que tenemos que entender como hospitales que tenemos licencia de donación y trasplantes, fomentar eso, detectar el 100% de esas muertes encefálicas para disminuir nuestra lista de espera. Oiga, pero entonces no nada más es un problema como usted mencionaba, de la persona, de la familia, sino que también es un tema de los hospitales. Sí, por lo que les digo, no tanto problema de las familias, les digo, tienen más conciencia, es problema de nosotros, los profesionales de la salud, el entender el concepto de muerte y creer que hay una muerte encefálica, porque seguimos en hospitales, no solamente los médicos, sino todos los que trabajamos en un hospital, no queremos entender qué es la muerte encefálica y que hay algo más allá de esa muerte encefálica, como salvar las vidas. Claro, doctor, pues le agradecemos mucho su presencia. Por supuesto, sirva esta entrevista para llamar a la conciencia de los ciudadanos y sobre todo, pues esto, que seamos conscientes de que podemos salvar muchas vidas con la donación. Sí, no, al contrario, muchas gracias. Gracias. Es el doctor Carlos Mata.